Otro caso de violencia en contra de una mujer. Un hombre fue detenido luego de que presuntamente mató a su novia en la colonia Loma Antigua, en Atizapán. Su nombre es Rodolfo Sandoval. El sábado llegó al departamento de Renata para matarla y después quemar su ropa en el horno. Esto no lo hizo solo, Resulta que el sujeto estaba casado y fue su misma esposa quien lo ayudó a ocultar los indicios. Ayer la fiscalía lo detuvo. Su cómplice aún no aparece. El 5 de octubre de 2025, cerca de las 6:40 de la mañana, autoridades de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, recibieron un reporte urgente. Un hombre ensangrentado intentaba huir en su camioneta. La llamada provenía de la seguridad privada del fraccionamiento Loma Antigua, en Bosque Esmeralda, una de las zonas residenciales más exclusivas de la región. Un lugar donde, en teoría, la violencia no debería existir. Pero ese domingo todo cambió. Cuando los policías municipales llegaron al sitio, no solo encontraron una escena brutal, también encontraron al presunto responsable, un hombre desnudo, cubierto de sangre, con la mirada perdida y respirando con desesperación. Ese hombre era Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como el Güero Biznero. Soy el Güero Biznero y acuérdate de emprender con astucia y triunfar con un chingo de actitud. Rodolfo Sandoval se presentaba como emprendedor, coach financiero y motivador de vida. Decía enseñar a romper cadenas mentales, a salir adelante, a construir riqueza con disciplina. Tenía más de 350,000 seguidores entre TikTok, YouTube e Instagram. Su contenido hablaba de inversiones, negocios y éxito personal, y presumía una vida de lujo, viajes y estabilidad familiar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Este es el Güero Biznero. Aquí vamos a enseñar muchísimas cosas de emprendedurismo para que puedas convertir esa idea que has pensado en un negocio. Sígueme para más. Estaba casado con Ana Paulina, con quien vivía en Loma Antigua. Se mostraban como una pareja sólida, religiosa y trabajadora. Pero detrás de esa imagen se escondía una historia oscura. En ese mismo fraccionamiento vivía Renata, una joven madre que compartía su vida con su hija pequeña. No está claro qué vínculo tenía con Rodolfo. Algunos medios aseguran que era su amante. La familia de Renata lo niega rotundamente. Otros aseguran que solo eran vecinos comunes y que ella intentó ayudarlo en algún momento. La verdad aún está bajo investigación, pero lo que sí es un hecho es que esa madrugada Renata fue asesinada brutalmente. Según testimonios y datos de la carpeta de investigación, Rodolfo subió al departamento de Renata alrededor de las 6 de la mañana. Testigos escucharon gritos, una discusión violenta, golpes y luego el silencio, roto solo por un alarido infantil. Dentro del departamento, frente a su hija, Renata fue atacada con un cuchillo de cocina. Recibió múltiples puñaladas en pecho, abdomen y cuello. No tuvo oportunidad de defenderse. Fue un ataque directo, visceral, con una clara intención de matar. Un feminicidio. Tras el ataque, Rodolfo bajó corriendo a su departamento en la planta baja de la misma torre. Llevaba la ropa ensangrentada. Ahí, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, intervino su esposa, Ana Paulina. Ambos metieron la ropa manchada de sangre al horno e intentaron quemarla para borrar evidencia. Pero un error los delató. Olvidaron cerrar la ventana. El olor a ropa y plástico quemado alertó a los vecinos. Uno de ellos llamó a seguridad privada y luego a la policía. Cuando los agentes entraron al fraccionamiento, encontraron una escena surrealista. Rodolfo intentaba escapar en su camioneta casi desnudo, solo en ropa interior, con rastros de sangre aún en el cuerpo y sonriendo nerviosamente. En videos filtrados en redes sociales, se le ve incluso bromeando mientras es detenido, como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de hacer. No me estoy resistiendo. No me voy a resistir, cabrón. Ahí estoy. No me estoy resistiendo. Ya cállate.
Ana Paulina también fue detenida poco después, acusada de encubrimiento y complicidad. La Fiscalía Mexiquense abrió una carpeta por feminicidio agravado y coautoría. Rodolfo fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Ana Paulina enfrenta proceso por encubrimiento y su situación legal sigue en investigación. Rodolfo cumplió 37 años el pasado lunes. Hoy la mayoría de sus publicaciones tienen reacciones y comentarios negativos, donde los usuarios lo califican como psicópata, asesino y feminicida. Las redes ardieron. Miles exigieron justicia. Muchas mujeres denunciaron que Rodolfo había tenido conductas agresivas, manipuladoras y misóginas. Followers revelaron que él usaba un discurso de superación para humillar públicamente a quienes no pensaban como él. Otros aseguraron haber trabajado con él y describen su comportamiento como violento, controlador y narcisista. Detrás del coach exitoso, había un agresor. Hoy, la historia ya no es sobre un influencer famoso, es sobre una víctima, una mujer más asesinada en México, una hija que se quedó sin madre para siempre. Pues dicen que era su novia y así, entonces no. Sí, claramente no era su novia, él tenía esposa y ella estaba divorciada. Rodolfo Sandoval podría enfrentar hasta 70 años de prisión. Su esposa, hasta 15 años, dependiendo de lo que determine el juez. Pero aquí no solo se busca castigo, se exige justicia, porque Renata no puede ser olvidada, porque su hija tendrá que crecer con el recuerdo de un crimen atroz, y porque cada día 10 mujeres son asesinadas en México. Este caso no es morbo, no es chisme, es realidad, y duele.